Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es genética mendeliana. Para ello, muchachos, es necesario saber qué es la genética, y esta viene a ser una rama de la biología que se va a encargar del estudio de la herencia y sus variaciones. Entonces también es necesario saber una terminología básica para este tema. Entonces, muchachos, cuando nos hablen de un gen, está refiriéndose a la unidad básica que tiene la herencia. Y ahora, cuando hablemos de un locus, viene a ser ese espacio de ADN ocupado por un gen. Así tenemos entonces el OSI, que viene a ser el conjunto y agrupaciones de todos esos locus. Entonces vamos al siguiente concepto, que tenemos los alelos, que es el par de genes, uno paterno y uno materno, que codifican el mismo carácter, que quiere decir que son alelomorfos. También se les conoce como formas de un gen, y esta puede ser de dos formas: alelos dominantes o gen dominantes y alelos recesivos con genes recesivos. Cuando hablamos de alelos dominantes, muchachos, es cuando se expresa tanto en homocigosis como en heterocigosis. ¿A qué me refiero? De que se van a representar, muchachos, con letras mayúsculas como A, B, C y D, y en sí las demás letras del alfabeto. Ahora, cuando hablemos del gen recesivo o alelo recesivo, es cuando se expresa solo en homocigosis. ¿Qué quiere decir? Que estas se van a representar con letras minúsculas. Entonces, muchachos, tenemos de que el alelo dominante se va a dar con letras mayúsculas y el alelo recesivo se va a dar con letras minúsculas. Ahora hablemos del genotipo, muchachos. El genotipo son todos los genes que va a poseer un individuo, y van a clasificarse de dos maneras: pueden ser genotipo homocigote y genotipo heterocigote. Cuando hablemos de genotipo homocigote, se da si un par de alelos son iguales. Ahora, muchachos, pueden ser dos tipos: puede ser homocigote dominante o homocigote recesivo. Si es homocigote dominante, ambos alelos, muchachos, van a ser con letras mayúsculas, se representan con letras mayúsculas, obviamente para un mismo carácter. Por ejemplo, tenemos A mayúscula, B mayúscula. Ahora, si en caso fuera recesivo, ambos alelos van a tener el gen recesivo, con lo cual, muchachos, se va a representar con letras minúsculas: A minúscula y B minúscula, y así las demás letras del alfabeto, que puede ser C minúscula, D minúscula, y así sucesivamente. Ahora hablemos, muchachos, del genotipo heterocigote, que se da si un par de alelos son diferentes. En este caso tenemos aquí al híbrido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es el cruce de dos mezclas. ¿A qué me refiero? A que tengo un alelo dominante y un alelo recesivo para un mismo carácter. Entonces tendríamos que los híbridos vendría a ser A mayúscula, A minúscula en representación, B mayúscula y B minúscula, C mayúscula y C minúscula, y así las demás letras del alfabeto. Por último, muchachos, hablemos del fenotipo, que es la expresión del genotipo, que incluye todas las características medibles o rasgos, muchachos, de un organismo, siendo el resultado de los productos genéticos que se expresan en un ambiente dado. Ejemplo puede ser el color de una flor, la forma de una semilla, el color de los ojos, si es alto o es baja la persona. Entonces esas son las características que llegan a ser visibles. Entonces la diferencia entre el genotipo y el fenotipo es de que el genotipo son las características que no se observan, tales como son genotipo homocigote, heterocigote. En cambio, el fenotipo son las características que a simple vista son visibles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son las que se llegan a observar, como el color, la forma, la textura, etc. Ahora hablemos de los estudios que hizo Mendel, que es considerado como el padre de la genética. Gregor Mendel, muchachos, realizó estudios genéticos con la arveja Pisum sativum, que viene a ser el nombre científico de la arveja, que se conoce vulgarmente como chícharo, guisante o alberja, ¿no? Entonces esta arveja, que es conocida como el Pisum sativum, fue estudiada por Mendel durante 8 años y publicó sus resultados en 1866. El trabajo proponía algunos principios genéticos básicos, a los que se le conoce como las leyes de Mendel. Mendel, entonces, en la arveja estudió 7 caracteres, los cuales son la forma de la semilla, el color del endospermo, el color de los tegumentos, la forma de la vaina, el color de la vaina, la posición de la flor y la altura de la flor. Obviamente también clasificó en caracteres si son dominantes o recesivos, y observó que en la forma de la semilla la dominante viene a ser lisa y en este caso la recesiva viene a ser rugosa. Y así tenemos que en los dominantes tendremos que es amarilla, coloreado, inflada, verde, axilar, y en este caso alta. Y los genes recesivos vienen a ser cuando son rugosa, verde, blanco, rugosa otra vez, muchachos, amarilla, terminal y baja, que viene a ser características recesivas de cada carácter estudiado para un par de alelos específicos. Ahora, muchachos, Mendel obtuvo así varias líneas puras por autopolinización de varias generaciones. Los cruces entre plantas son características constantes, ¿qué quiere decir alto versus bajo? Entonces vamos a observar
las leyes de Mendel, muchachos. Para entenderlas, primero hay que saber, muchachos, de que en cualquier híbrido heterocigote se manifiesta solo una de las características contrastables de los padres, o sea, el factor hereditario o gens que se expresa en la generación filial 1 es llamado también dominante, y el factor que no se expresa se llama gen recesivo o factor recesivo. De ejemplo tenemos, muchachos, al carácter, que en este caso viene a ser la fórmula semilla, que según estudios de Mendel, la lisa vino a ser el carácter dominante y la rugosa viene a ser, en este caso, el alelo recesivo para la forma que tiene la semilla. Entonces tenemos que A viene a ser la lisa y A minúscula viene a ser la recesiva. Ahora Mendel, muchachos, hizo dos cruces de dos líneas puras. Viene a ser una lisa totalmente pura, que quiere decir que el carácter paterno y materno ambos eran lisas, y en este caso con quien le iba a cruzar era con una rugosa que ambos, tanto materno y paterno, eran recesivas. Entonces al cruzar dos líneas puras, muchachos, para un mismo carácter, que en este caso viene a ser la fórmula semilla, simplemente agarró y lo multiplicó y observó, muchachos, que se formaban cuatro caracteres híbridos. ¿Qué quiere decir? Que tengo A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula y A mayúscula, A minúscula. Ahora, si se dan cuenta, muchachos, tengo A mayúscula y A minúscula, tengo un gen dominante y un gen recesivo. Basta con que solo tenga un gen dominante, entonces todo este alelo, todo esto viene a ser ganado por el dominante. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la característica de ser dominante? Que sea liso. Como ya le ganó el dominante recesivo, viene a ser esta semilla, viene a ser lisa. Como el otro también le gana el dominante recesivo, viene a ser lisa, lisa y lisa. ¿Qué quiere decir? Que al cruzar Mendel dos líneas puras, una lisa y otra rugosa, observó de que todas eran lisas, totalmente lisas, obviamente, pero lisas heterocigotas. Ahora, este G y este F, ¿qué significa? G viene a ser el carácter genotípico, o sea, lo que se observa. En este caso se observa de que hay un heterocigote, otro heterocigote, otro heterocigote y otro heterocigote, con lo cual me da 4 heterocigotes. Y en cambio, en la forma fenotípica, o sea, lo que se observa es que la fórmula semilla es lisa en las 4. Ahora, muchachos, esta forma de hacerlo también se puede multiplicar gracias a a la regla de Punnett. Punnett, ¿qué hizo? Hizo un cuadro, en este caso como un cuadro de doble entrada, entonces donde ponía arriba el carácter que iba a multiplicar, en este caso la línea pura lisa con la línea pura rugosa. ¿Qué hizo acá? Simplemente puso un carácter acá y un carácter A mayúscula y en el otro carácter A mayúscula en la línea horizontal. ¿Y qué hizo en la parte vertical? En este caso vino a ser el par de alelos recesivos, en el que era A minúscula minúscula, y los puso cada uno de ellos en un cuadro. Y ahora al multiplicarlo viene a ser de manera sencilla. Tendríamos al cruzar A minúscula por A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula por A mayúscula, A mayúscula, A minúscula. Y así, ¿no? Al completar el cuadro observó lo mismo que teníamos anteriormente, que tenía 4 heterocigotes y en este caso las 4 iban a ser lisas, ya que el gen dominante liso es el que ganaba. Bueno, muchachos, pasemos a la pregunta de clase. Pregunta número 1, nos dicen, se denomina híbrido, muchachos. Cuando se denomina híbrido nos estamos refiriendo a un individuo que tiene un par de alelos diferentes. ¿Qué quiere decir? Uno dominante y uno recesivo. Pregunta número 2 nos dice, determina el número de fenotipos que resultan del cruce de ¿qué? De A mayúscula minúscula, B mayúscula, B minúscula por A mayúscula minúscula, B minúscula, B minúscula, siendo el carácter 1 color de la flor, que viene a ser violeta si fuera el A dominante, y en este caso si es A recesivo viene a ser blanca, y siendo el carácter 2, en este caso el color de la vaina, que viene a ser, si es dominante, viene a ser B amarillo, y en este caso si es recesivo viene a ser el B minúscula verde. Entonces, en este caso ya no tenemos una ley híbrida normal, sino tenemos dos caracteres de híbridos. ¿Qué quiere decir? Con dos características. Vamos a usar dos características, no solamente un par de características. Tenemos primero, en este caso, el color de la flor, y también tenemos al mismo tiempo el color de la vaina. Y ahora, ¿cómo se hace? Simplemente se hace como lo tenemos en la parte derecha. Entonces, vamos a colocar lo mismo. Tenemos que el A mayúscula minúscula, B mayúscula, B minúscula por A mayúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula. Entonces voy a realizar otra vez por Punnett. Punnett nos dice, cuando ya tengamos dos caracteres al mismo tiempo, vas a realizar el mismo cuadro de doble entrada, pero en este caso con 4 características en cada uno de los lados. 4 horizontales y 4 verticales. ¿Y cómo se desarrolla ese cruce? Fácil. Entonces tenemos, primero, para empezar, vamos ahí en las flechas rojas. Entonces, para las características horizontales, solamente con la flecha roja en el primer carácter. ¿A qué me refiero? Con el A mayúscula, minúscula, B mayúscula y B minúscula. Tenemos que al cruzar A mayúscula, B minúscula es el primer carácter. A mayúscula, B minúscula es el segundo carácter. Ahora con el verde de la primera parte, A minúscula, B mayúscula,
el tercer carácter, A minúscula, B minúscula, el cuarto carácter. Así como hemos hecho el primero, que en la línea horizontal vamos a hacer lo mismo pero en la vertical. Entonces observamos primero con la línea roja, A mayúscula, B minúscula, listo. Ahí está el primer carácter. A mayúscula, B minúscula, listo. Ahí está el segundo carácter. Ahora en la línea verde del lado derecho, observamos también A minúscula, B minúscula, el tercer carácter, A minúscula, B minúscula, el cuarto carácter. Luego, muchachos, simplemente es completar el cuadro con la multiplicación. Entonces al multiplicar, observamos ahí, tenemos 16 características y observemos que según manda, en este caso, recuerden que para el color de la flor el violeta es el A mayúscula y el blanco es A minúscula, y el color de la vaina es amarillo si es que es B mayúscula, y si es B minúscula viene a ser el color verde. Así, muchachos, observemos de que tenemos 6 de todos ese grupo de los 16 que nos salieron. 6 van a ser que violetas y amarillas, 6 van a ser violetas y verdes, 2 van a ser blancas y amarillas y 2 van a ser blancas y verdes. Con lo cual, como estas son las características que se observan, estamos hallando los fenotipos. Entonces, ¿cuántos tipos de fenotipos tenemos acá? Tenemos 4 tipos de fenotipos. Pregunta número 3 nos dice: la segregación de un par de alelos es independiente a la segregación de otro par de alelos. Esta afirmación corresponde a la segunda ley de Mendel, muchachos, gracias a su carácter de híbrido. Y recuerden que también se lo conoce como la ley de distribución independiente. Problema número 4 nos dice: al cruzar dos organismos cuyos genotipos son A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula, por A minúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, determina cuántos genotipos y fenotipos diferentes se tendrá con la descendencia respectivamente. Entonces, lo mismo que en el problema, muchachos, número 2, vamos a usar el mismo tipo de cruce. Recuerden que vamos a apoyarnos gracias a la tabla de Punnett. Entonces, que nos dice que va a haber 4 características horizontales y 4 características verticales. Ahora, muchachos, vamos a observar que para el primer carácter es A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Entonces, esos son los horizontales. Al combinarlos, primero con lo rojo, los puntos rojos, viene a ser que A mayúscula, B minúscula, A mayúscula, B mayúscula, primer carácter. A mayúscula, B mayúscula, segundo carácter. Ahora con las líneas verdes en el primer carácter. A ver, A minúscula, B mayúscula, tercer carácter. A minúscula, B mayúscula, cuarto carácter. Ahora para el segundo, con quien le iba a cruzar, que era el A minúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. Ahora con las líneas rojas en la parte ya vertical, ¿de acuerdo? Tendríamos que es A mayúscula, B minúscula, primer carácter. A mayúscula, B minúscula, segundo carácter. Ahora en la línea verde, A minúscula, B mayúscula, tercer carácter, y A minúscula, B minúscula, del cuarto carácter. Al hacer el cruce, muchachos, apoyándonos gracias a lo anterior, ya que esta vez no nos dicen quién es el A mayúscula, si es violeta, amarilla o cualquier cosa, vamos a apoyarnos con los mismos datos que el problema número 2 para así facilitarnos el cálculo. Observamos, muchachos, de que va a ser 8 violetas y amarillas, 6 van a ser blancas y amarillas, 2 van a ser blancas y verdes, con lo cual tendríamos 3 tipos de fenotipo. Y si existen 3 tipos de fenotipo, van a existir 9 tipos de fenotipo. ¿De acuerdo? Así tendríamos nuestra respuesta, que viene a ser la clave dedo. Pregunta número 5 nos dice: indica el tipo de cruce cuya descendencia presenta proporción genotípica y fenotípica como 2 es a 2. Y, muchachos, nuestra respuesta viene a ser la alternativa E, ya que tenemos ahí, en este caso, un gen recesivo y otro gen híbrido que viene a ser A minúscula, A mayúscula. Recuerda que el primero es A minúscula, minúscula por A minúscula, mayúscula. Y en este caso viene a ser una regla sencillita de hacer. Si gustan lo hacen por Punnett y si no, directamente. Ahora, muchachos, al hacer el cruce se da de manera sencilla. Tendríamos A minúscula, siguiendo la flecha verde, A minúscula, minúscula. Ahora A minúscula, mayúscula. Ahora con la línea roja tendríamos A minúscula, minúscula y A minúscula, mayúscula. Con lo cual observamos, muchachos, que tendremos ahí 2 homocigotes recesivos y 2 heterocigotes, que viene a ser 2 y 2, 2 homocigotes recesivos y 2 heterocigotes. Ahora, en los fenotipos, si hubiéramos dicho, muchachos, que por ejemplo el genotipo A viene a ser de los altos, que es el dominante, y el genotipo A minúscula viene a ser de los bajos, tendríamos que hubiera 2 altos y 2 bajos. ¿Por qué 2 altos? Porque en este caso los heterocigotes, que viene a ser A mayúscula, minúscula, A mayúscula y A minúscula, estos dos al tener el gen dominante ya vienen a ser altos. Y en este caso tendríamos 2 genes recesivos a los lados, entonces vienen a ser 2 altos y 2 bajos según la proporción. Entonces tanto fenotípicamente como genotípicamente hay 2 de 2, con lo cual nuestra alternativa viene a ser la alternativa E de nano, con lo cual viene a ser A minúscula, minúscula por A minúscula, A mayúscula, o sea, un homocigote recesivo por un heterocigote. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.